Seguimos conociendo más acerca del trabajo que hizo Gonzalo Fiordalisi con respecto a los medios en Lincoln y bueno, estábamos en una parte más que importante. Sí, decíamos entonces este tema de qué formato utilizan las personas para informarse sobre las noticias locales y acá lo que vemos es un predominio muy claro del formato digital, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las redes sociales. 6 de cada 10 personas, el 60%, utiliza solo la vía digital para informarse sobre lo que pasa en la ciudad. Después tenemos 3 de cada 10 personas, un 30%, que utiliza ambos formatos, tanto el digital como el tradicional. Hay un dato importante es que dentro del formato tradicional yo contemplé lo que tiene que ver solo con las radios locales, por bueno, el motivo que todos saben del cierre del canal local, es decir, que no hay programas televisivos, y dentro de lo que serían los diarios, la opción es un semanario y un diario digital, con lo cual la única opción diaria para informarse termina siendo la radio, dentro de lo que podríamos pensar como los medios tradicionales. Y solo una de cada 10 personas, el 10%, se informa solo a través de la radio. Con lo cual vemos un predominio claro del formato digital. Y lógicamente lo que tenemos también son diferencias según la edad de cada persona, ¿no? Lo que vemos es que a mayor edad lo que aumenta es la combinación de formatos. Es decir, la gente más grande, podríamos decir los adultos medios y adultos mayores, combinan el formato tradicional y el formato digital, mientras que los más jóvenes, los jóvenes de 20 a 29 y los adultos jóvenes hasta 40 años, consumen más y casi exclusivamente, diría yo, la vía digital. Esto podría ser algo que se puede prever, digamos, pero lo interesante es que lo que veo es que no hay una brecha tecnológica como se podría pensar, ¿no? Uno podría decir que, bueno, los más grandes no acceden a la vía digital. La relación es a la inversa, en realidad son los jóvenes los que casi no acceden a las radios locales, a los medios tradicionales. Después, en lo que tiene que ver con el consumo del formato digital, ya que decimos que es el más consumido, indagué también en qué redes se consumen más para informarse sobre las noticias locales y ahí aparece una distancia muy clara de Facebook e Instagram con respecto a YouTube y Twitter, X hoy en día se llama, con una leve ventaja de Facebook, ¿no? 8 de cada 10 personas usan Facebook para informarse y casi 8 de cada 10, 7,7, usan Instagram. Esto nos habla de la centralidad que sigue manteniendo el Facebook como fuente informativa. Lo que veo es que es una red a la que se va a buscar la información, no solo te llega por estar en las redes. Así que bueno, uno podría pensar que es una red un poco obsoleta quizás o un poco pasada de moda, pero se mantiene como fuente informativa. Algo similar sucede con Instagram. Y en YouTube y en Twitter, bueno, son redes que están poco explotadas, se podría decir, por los medios locales. La verdad es que no están en el imaginario de la gente como fuentes informativas. Por ahí YouTube está más vinculada a algunos consumos específicos, como puede ser deporte, como puede ser alguna que otra entrevista, pero claramente no está asociada a ser una vía de información local, ¿no? Después también pregunté cuál es la red más usada para información y un poco manteniendo la tendencia que vengo remarcando. Facebook es elegida como red principal por más de la mitad de las personas. Es decir, que ahí 53% eligen Facebook y 44% elige Instagram. Entonces, bueno, esto que decía, ¿no? Es una red que se mantiene como fuente informativa y como una red a la que las personas van a informarse concretamente. Y después, pasando a lo que tiene que ver un poco con los medios y comunicadores más consumidos, tenemos 4 medios, se podría decir, principales. Bueno, a vos, Alejandra, el relevamiento dio 8 de cada 10 personas que consumen tu información, que se informan a través de tus redes. Después 6 de cada 10 a través de Infolincoln, 4 de cada 10 a través de La Posta y 3 de cada 10 a través de Carlos Cifaldi. Se podría decir son los 4 medios que tienen la escena informativa de la ciudad. Algo para remarcar que, al igual que lo que pasó con las redes, yo acá pregunté de todos esos que consumís, ¿cuál es tu medio principal? Y acá se podría decir que entre Infolincoln y vos, Alejandra, concentran gran parte de la escena informativa porque en conjunto suman el 86%.
es decir, que el 86% de las personas usan alguno de los dos como su medio principal, aunque hay un leve predominio, en este caso tuyo, del 52% contra el 34% de Infolincoln, y un poquito más abajo La Posta y Carlos Ifaldi, que funcionan más bien como medios complementarios, se podría decir, no tanto como medios principales. Y después tenemos por otro lado el consumo de las radios locales. Las radios, acá contemplé radios que tengan programación local, no repetidoras. Las radios locales pasa algo interesante, son el medio tradicional que se mantiene en la ciudad, como decía hace un ratito. Son escuchadas en buena medida, el 60%, 6 de cada 10 personas las escuchan con alguna frecuencia relativamente importante, ¿no? Si sumamos a los que respondieron que las escuchan todos los días, casi todos los días y a veces, pero la frecuencia que gana es la de a veces, ¿no? Esto nos habla de un consumo más bien esporádico que cotidiano de las radios, y de cómo la información quizás no llega tanto por esta vía, ¿no? Si hablamos de un consumo más bien esporádico, la información diaria quizás es difícil que llegue en concreto por esta vía, ¿no? Ahí hablamos de este predominio de la vía digital actualmente. Y tenemos un 40% que no las escucha nunca o casi nunca, que también es un número considerable. También si pensamos en el principal motivo por el que se escuchan las radios, que es algo que también relevé, gana la opción de entretenimiento y compañía, ¿no? Un 40% elige entretenerse y estar acompañado a partir de las radios. Solo un 29% busca información y otro 29% música. Con lo cual, bueno, si juntamos entretenimiento y compañía y música, dos funciones que podríamos decir que buscan entretener, suman el 70%. Así que, bueno, diríamos que en principio no se va a buscar información a las radios, que la información llega por otro lado, ¿no? La diaria de lo que pasa en la ciudad. Pasando un poco a lo que son las radios locales más escuchadas, como decía, son las que tienen programación local. Tenemos en primer lugar a la 90.7, la 100 Lincoln, escuchada por 7 de cada 10 personas. En segundo lugar, la 92.5 FM Tiempo, 5 de cada 10. Después, en tercer lugar, 99.1 Radio City, un poquito más de 1 de cada 10 personas, 1,3. Yo esta diferencia la marqué sobre todo para tener en cuenta la diferencia con las otras dos que integran las 5 principales, que son la 96.3 Radio Victoria, 1 de cada 10, y 105.7 FM Central, también 1 de cada 10. Después tenemos algunas radios más, como por ejemplo La Posta, como por ejemplo FM Solidaria, FM Popular, René Favaloro también, que tienen casi 1 de cada 10 personas que las escuchan. Y por último, algunas cuestiones también haciendo este análisis sobre los patrones de consumo de las radios, sobre cuándo, cómo y en dónde se escuchan, ¿no? En cuanto al cuándo, la franja horaria más elegida es la mañana. El 60% escucha las radios locales a la mañana, de 7 a 11 horas. Después un 30% que las escucha a la tarde. Y después al mediodía, después a la noche, respectivamente, con un 5 y un 4%. Y pasando a lo que tiene que ver con el dispositivo de escucha, es decir, a través de dónde se escuchan las radios locales, hay un predominio muy claro del auto, ¿no? Que duplica el resto a la segunda opción, que es la radio portátil, 48 contra 21%. Un poco relacionándolo con esto que decíamos de los consumos esporádicos, bueno, cuando me muevo en el auto, ahí no sé qué tanta información llega. Por eso decíamos que las radios quizás no mantienen la diaria de la información de la ciudad, sino que eso llega más por la vía digital. Después tenemos un 15% que consume a través de equipo de sonido y un 14% a través de celular, un poco menos a través de la computadora, un 2%, la última opción. Y finalmente lo que tiene que ver con el lugar de escucha, acá los que respondieron que la escuchan en el auto no contestaron nuestra pregunta. Solo tenemos a la casa y al trabajo como opciones, y vemos un predominio del consumo de las radios en los hogares, ¿no? Esto del entretenimiento y la compañía que recuperaba anteriormente, un 61 contra un 39% del trabajo. Esas son como los dos lugares de escucha y sus resultados, se podría decir. Bueno, ¿qué sentiste al finalizar la encuesta y a terminar todo este trabajo
de investigación y bien social y la repercusión que tuvo. Bueno, la verdad que me encontré con una muy buena recepción por parte de la gente. Sentí que es una temática que la gente tenía algo para decir, ¿no? Algo que pasó mucho fue que, vos sabés que en la encuesta hice una pregunta final abierta, abierta en el sentido que no tenía opciones prefijadas, sino que las personas podían explayarse si necesitaban agregar algo más sobre los medios locales o sobre cómo se informan. Y ahí apareció una mirada crítica respecto de los medios, apareció una mirada que hizo hincapié en la falta de producción, en la falta de una línea editorial más marcada, ¿no? De un contenido por ahí más crítico. Con lo cual ahí lo que veo es que hay como una suerte de descontento, digamos, de la gente para con los medios locales. Pero después en lo que tiene que ver con el relevamiento, una muy buena recepción. La verdad que fue una temática que la gente le gustó participar, que se mostró abierta a contestar la encuesta, a dar su opinión. Y bueno, creo yo que eso nos habla de que es una temática relevante, ¿no? Que es una temática que sin dudas tiene que ser explotada por los medios y por los comunicadores locales. Es información que les puede ser muy útil. Y bueno, la gente, como digo, pudo dar su opinión, pudo expresarse. Y después está por ahí en el trabajo de uno las conclusiones que uno puede sacar, ¿no? Claro. En este caso brindaste mucha información para aquellos que si lo quieren analizar y potenciar su trabajo lo pueden hacer. Sí, sí, tal cual. Un poco la idea era esa. Como te decía al principio, yo estoy comenzando con este proyecto de consultoría acá en la ciudad. Una consultoría basada en investigación, basada en la recolección de datos, con un rigor metodológico, digamos, basado en técnicas de investigación de las ciencias sociales. Y bueno, un poco el objetivo era dar a conocer el trabajo que uno puede hacer como sociólogo, con una mirada reflexiva, una mirada crítica. Y obviamente hoy en día los resultados están publicados en mis redes, cualquiera los puede ver, los puede analizar. Y la idea es que se vea, digamos, el potencial del servicio de investigación que uno puede ofrecer, para después también, bueno, en el caso que haya digamos, alguien, alguna organización interesada, alguna persona, bueno, poder atender esa necesidad particular y que esté al tanto de lo que uno puede también ofrecer. Gonzalo, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, por mis redes, estoy en Facebook, Gonzalo Fiordelici, estoy en Instagram como Gonza Fiordelici, ahí está cargado el informe, que lo pueden analizar más detenidamente, es muy atractivo visualmente, traté de que tenga una potencia visual importante. Trabajaste mucho. Sí, estuvimos dedicándole muchas horas para que quede algo lindo y bueno, para empezar a sentar las bases, como te digo, de este proyecto propio. Gonzalo, te deseamos todos los éxitos y bueno, seguramente te vamos a tener con algún otro informe sobre nuestra ciudad. Exactamente, bueno, muchas gracias Ale por el espacio y por recibirme.